Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más. Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, soy abogado, especialista en Derecho Migratorio para México y en Derecho Penal. Brindo asesoría jurídica para extranjeros que quieren venir al país o que ya se encuentran en territorio nacional y también para mexicanos que de una u otra manera tienen una relación con los extranjeros que están obviamente en el país o pretenden venir. Hoy tengo un título que se llama Trato de los extranjeros en México. Te invito a que te quedes y pongas atención a lo que te voy a comentar. Sí, te voy a hablar acerca del trato que reciben los extranjeros o que deben de recibir los extranjeros en el paso por cualquier país. Quiero comentarte a ti que una parte del derecho internacional está constituida por un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, que establece garantías para cualquier persona. Pero cuando una persona no es nacional del país donde se encuentra, debe de haber un estándar mínimo de derechos que toda autoridad está obligada, en este caso, a promover, a respetar, a garantizar y sobre todo pues a procurar, ¿verdad?, para que no haya ningún tipo de inconveniente respecto cuando una persona se encuentre ante una autoridad. De la práctica internacional actual hay un autor que se llama Díez de Velasco, que vamos a poner información de él acerca por aquí. Deduce él que cuáles son los derechos de este estándar mínimo de garantías que deben de tener las personas extranjeras que visitan diversos países, ¿no? En el caso que los mexicanos vayamos al extranjero o que algún extranjero venga aquí a México. El primer estándar mínimo de derechos es la protección a la vida e intereses contra acciones de violencia colectiva. Muy importante, cuando tú estés en un país que no es el tuyo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a proteger y salvaguardar la vida de todas las personas, desde luego no solamente de los mexicanos, sino también de los extranjeros, pero tienes derecho a que tu vida sea protegida. Número 2. Derecho a no ser detenido de manera arbitraria y a que se proceda a una investigación en un tiempo razonable. Y es aquí donde me quiero detener un poquito más hablando acerca de la detención arbitraria. ¿Qué es una detención arbitraria? Es aquella detención que se da fuera de los marcos legales, sin motivos ni justificaciones por parte de la autoridad. Aquí en México muchos mexicanos sufren de esta situación, de estas detenciones arbitrarias, pero siempre hay un trasfondo de algo que te detengan arbitrariamente. Bueno, resulta ser que tú vas manejando, ¿verdad?, en Reforma y de repente, no sé si esto ocurre mucho en Ciudad de México, pero de repente vas manejando aquí en Yucatán, en Mérida, hay una calle que se llama Reforma y la policía te cierra el paso, no te volaste ningún alto, no te volaste, no estás en exceso de velocidad, resulta que te detienen, no hay motivo alguno y de repente empiezas a quejarte de que hay una detención arbitraria, pero resulta ser que tú en tus ratos libres pues vendes droga, por ejemplo, ¿no? Entonces la policía, sí es cierto, te detuvo con una detención arbitraria y posiblemente al momento de que se analice esta detención, lo más probable es que la persona, a pesar de que sea un delincuente, pues obtenga la libertad en virtud de que no fue detenido de conformidad a las formas legales que están establecidas por las leyes o en este caso por la Constitución. Esa es una detención arbitraria. Déjame decirte que 9 de cada detenciones arbitrarias, las 9 personas detenidas tienen un trasfondo, tienen una historia oculta que contar. A veces solo un caso en particular de una detención arbitraria está como que confundida, se equivocaron de persona, no era la persona tras la que iban, o sea, puede pasar, pero déjame decirte que las detenciones arbitrarias siempre se dan porque la policía no sabe investigar y no sabe cómo
preparar un hecho, les es más fácil como que inventarlo, pero no saben hacer como que una técnica de preparación. Bueno, eso no estoy criticando a la policía de mi estado, estoy criticando a la policía del país y a la policía prácticamente de varias partes del mundo que no hacen como que una investigación para poder lograr una captura como lo hacen las policías de inteligencia de otros países, que es ahí donde debemos nosotros mirar. Bueno, en el caso de la detención arbitraria, vamos a centrarnos, estamos aquí con migrantes, entonces saludos a todas las personas que nos visualizan, pero por ejemplo, si tú eres una persona, que emigró a México de manera ilegal, déjame decirte que en este caso el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, son las autoridades que pudieran requerirte a ti algún tipo de documentación, y si tú no tienes la manera de poder acreditar tu legal estancia en el país, eso es motivo de detención. El hecho de que tú te rehúses a la detención, el hecho de que hay un resistimiento y la detención se ponga un poquito, digamos, brusca o un poquito no amable, eso no es motivo de citarla, en este caso como una detención arbitraria, porque el motivo de la detención, que Migración va a decir que no es una detención, pero obviamente desde que te agarren y te detengan, te llevan a un centro de detención migratoria, ahí en México no se llama así, pero pues es establecido de esa forma, está siendo detenido porque no tienes documento alguno para poder acreditar tu situación legal en el país. Ahora, resulta ser, aquí se está dando mucho en el estado de Yucatán. De repente hemos visto en las noticias que están deteniendo a mucha gente de Colombia, por ejemplo, que se dedican al gota a gota. Entonces, en otros videos usted podrá saber de esta información, pero esto es algo muy común, que son aquellas personas que se dedican a hacer préstamos sin pedir tanto requisito, pero que cobran intereses muy altos. Pero las formas de cobranza de las personas que ejercen este tipo de situaciones ya se están tornando violentas, a intimidantes hacia las personas que tienen algún tipo de deuda. Estudiábamos en el derecho romano para que usted, si alguna vez ha pensado cuál es la forma natural de extinguir una deuda, ¿ok? Es la más práctica, es pagando. Es que si usted tiene una deuda, páguela. Si usted no tiene dinero para pagarla, no se haga de una deuda, porque obviamente eso es como que muy perjudicial, y uno aprende en el camino, porque usted va a decir, bueno, usted no tiene necesidades, no, también hemos pasado situaciones así un poquito escabrosas, en la cual pues hemos también pues salido adelante de las mismas con alguna deuda, ¿verdad? Cuando de repente tienes tarjetas bancarias, o de repente tienes tarjetas departamentales y no pagas, y los intereses, obviamente no estamos haciendo esta situación. Sin embargo, déjame decirte, si tú eres un extranjero, por ejemplo, cito la nacionalidad colombiana, que entró como turista y estás haciendo este tipo de actividades, pues obviamente te van a detener, y a lo mejor tú puedas pensar que tu detención es arbitraria, y posiblemente sí la sea. Sin embargo, pues obviamente tiene un trasfondo. Ahora bien, este tipo de trabajo no está reglamentado. Aquí en México y en todas partes del mundo existe un interés legal anual, o sea, nadie te puede cobrar por encima de ese interés, porque en caso que te cobren por encima de ese interés, pues estamos hablando de un interés usurero, ¿no? Entonces ya la gente se está enriqueciendo a través de la necesidad de otro, y eso también se sanciona. Pero si tú vienes y te contratan a ti en México para que tú seas un gerente de una empresa, un gerente de marketing, pero estás haciendo esas camelladas, como dicen ellos, obviamente pues cuando te detengan, pues tu detención no va a ser arbitraria, sino va a ser una detención que de una u otra manera va a estar justificada. No obstante lo anterior, de una vez que tú hayas sido detenido, hay que identificar dos cosas: si fuiste detenido por la comisión de una falta administrativa, o si fuiste detenido por la comisión de un delito. Si fuiste detenido por una sanción administrativa, no debes estar en la cárcel por más de 36 horas, hasta en este caso cumplir el arresto correspondiente. Faltas administrativas, tal vez orinar en la calle, tal vez dormir en la calle, tal vez en este caso hacer un disturbio en la calle, eso serían faltas administrativas. Andar a exceso de velocidad, conducir sin una licencia, identificamos faltas administrativas. Delitos: robar, en este caso pues realizar fraude, realizar extorsión, abuso de confianza, realizar delitos como con contenido sexual, violación, estupro, abuso sexual, etcétera. Detenciones y faltas administrativas.
No obstante, el motivo de que un extranjero ingrese al país, vean esto, y no tenga la documentación que acredite su legal estancia, no está cometiendo ningún delito, pero sí está cometiendo una falta administrativa, razón por la cual, si en el caso fuiste detenido por la propia institución migratoria o por la Guardia Nacional aquí en México, te deben de poner a disposición de manera inmediata ante el Instituto Nacional de Migración, y ahí se inicia un procedimiento migratorio para efecto de poder realizar, en este caso, un expediente cuyo término es de hasta 15 días hábiles, el cual se puede prolongar, ok, por otro periodo más, o por 60 días hábiles, o por un buen tiempo. Existen circunstancias, ya luego hablaré del procedimiento migratorio en algún momento de otro video, ok. Entonces se inicia el procedimiento migratorio para ver si tienes oportunidad de regularizarte, si tienes oportunidad de que te den un libre tránsito, si tienes oportunidad de que te den un retorno asistido, que no es otra cosa más que regresar a tu país, pero sin ninguna sanción, para que el día de mañana, si lo deseas, puedas regresar a México otra vez, o en caso de que la sanción de la falta administrativa ocurrida, por ejemplo, pues sea una sanción gravosa, pues te regresen a tu país de origen ya deportado para que te restrinjan el ingreso. Puede ser que alguna persona extranjera primero haya pasado un proceso penal por estar detenido, ok, por haber cometido un delito, y después que salga del penal, pues lo van a mandar a migración para que allí lleve su procedimiento de deportación. Difícilmente, a menos que tenga la manera de cómo acreditar que hay una unidad familiar, por ejemplo, pues se puede quedar en México. De lo contrario, pues es como que el antítesis para poder regresar a tu país de origen. Estamos viendo el trato de los extranjeros y el estándar mínimo de derechos que un extranjero tiene. Recapitulo, el primer estándar mínimo de derechos que tiene que preservarte una autoridad es proteger la vida. El número 2 es derecho a no ser detenido arbitrariamente, y aquí ya nos ampliamos un poquito más. El tercer derecho es a no ser torturado y que no se le someta a ningún trato inhumano, ¿ok? Muy importante, la tortura muchas veces pensamos nosotros que es física cuando existen marcas, huellas, azotes en contra de una persona, pero también hoy día la tortura ya es psicológica, cuando a través de las emociones se pretende perjudicar o trastornar a una persona. Por ejemplo, toda persona extranjera que es detenida en un centro de detención migratorio, pues tiene derecho a realizar llamadas, tiene derecho a recibir visitas, tiene derecho a recibir información, a estar asistida de un abogado, pero el hecho de que la autoridad te obligue, te oculte, te inhiba, te prohíba, pues ya se empieza a gestar este tipo de tortura. Y en caso que tú consideres que eres víctima de alguna situación así, o sea, no te quedes callado, denúncialo. O es importante porque, por ejemplo, puede ser que tú estés viendo este video y estés en libertad, pero pues vas a ir a algún país y de repente pues te puede pasar algo, y eso que estamos nosotros analizando, este estándar mínimo de derechos, es una regla general a nivel internacional, ¿ok? Entonces, número 3, derecho a no ser torturado. Número 4, tener asegurado libre acceso a los tribunales y a no ser discriminado ante ellos por razón de nacionalidad. Es decir, si tú llegaste a un centro de detención migratorio, o en su defecto, por ejemplo, tú llegaste a un centro de atención migratoria, pero tú eres víctima de delito, tienes el derecho de denunciar al Ministerio Público. Vamos a pensar que te pasa al revés, cometiste algún crimen, por ejemplo, y te llevaron al Ministerio Público, o en su defecto, eres víctima de algún delito en materia penal, eres extranjero. Puedo comentar el caso de una persona que ingresó de manera legal al país, tiene una unificación familiar, no legalizada, sino que vive en amaciato con un mexicano, pero pues esta persona está siendo víctima de delito de violencia familiar, y cuando acude al Ministerio Público, el Ministerio Público le dice: ¿sabes qué? Tienes oportunidad de acudir al Instituto Nacional de Migración para ver de qué manera se puede observar u obtener una regularización tuya por razones humanitarias, en virtud de que te hemos identificado a ti como víctima de un delito de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y si estás en migración, pero eres víctima de algún delito, también tienes el derecho de poder participar. O sea, es decir, ya sea que estés en un lugar, en un proceso u otro, tú tienes derecho a la justicia, a la administración de los tribunales. Y muchas de las veces la gente no llega a los tribunales, o no llega a tener
es administración de justicia por algo que es muy valioso, que es la información. Hay mucho desconocimiento, lamentablemente. La ignorancia, y lo digo con el debido respeto, es muchísima. Y si me preguntan a mí, yo soy la persona más ignorante que pueden ustedes imaginar. O sea, por ejemplo, yo ignoro muchas cosas de mecánica automotriz, ignoro muchas cosas de medicina, ignoro muchas cosas de física. O sea, no puedo decir que por el grado de estudio que tengo, soy una persona que conoce mucho, no, por el contrario, mientras más conoces, más ignoras. Pero a veces hay que mirar también a aquella gente que apenas si tiene algún grado de instrucción, entonces su grado de desconocimiento pues es muy grande. Y obviamente nosotros estamos para solventar dudas, para apoyar, para eso. Entonces, las autoridades tienen que ver ese tipo de cuestiones. Deben de procurar el libre acceso a los tribunales. La facultad de ejercitar determinados derechos civiles básicos. Este es muy importante, el artículo, el número 5. Entonces, recapitulo. Protección a la vida, derecho a no ser discriminado, protección a la vida, 1. 2. Derecho a no ser detenido arbitrariamente. 3. Derecho a no ser torturado. 4. Tener libre acceso a los tribunales. Y 5. La facultad de ejercitar determinados derechos civiles básicos. Muchas de las veces hay personas que caen detenidas ante el Instituto Nacional de Migración. Estamos hablando de extranjeros. Este es un canal que tiene contenido de extranjería. Y obviamente lo primero que tiene que preguntar la autoridad es: ¿estás casado? En México tienes hijos mexicanos. Porque en caso que así fuera, antes de analizar cualquier situación de deportación, tienen que analizar y reconocer estos derechos civiles y básicos que están contenidos no solo en la ley de migración, no solo en la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México, no solo en los códigos civiles, no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Y se debe de reconocer las relaciones paterno-filiales y en general a los admitidos en la mayoría de los estados como derecho de familia. Es que muy importante, si tú vas a viajar a cualquier parte del mundo, ten en cuenta que el derecho internacional ha encontrado un estándar mínimo de derechos y esos te los debes de conocer. Tienes derecho a la vida y la autoridad está obligada a proteger tu vida. Tienes derecho a no ser detenido arbitrariamente y tienes derecho a no ser torturado. Tienes derecho a un acceso libre a los tribunales y derecho a ejercitar determinados derechos civiles básicos. Muy importante. Derecho a no ser detenido arbitrariamente. Normalmente cuando uno va a un país que no es el suyo, ¿verdad? Obviamente lo primero que tiene que hacer es saber qué está permitido y qué no está permitido. Eso es básico y fundamental. Y si tú no te has puesto a preguntar ese tipo de cuestiones, pues es algo que tendrías que hacer porque los usos y las costumbres son completamente diferentes. Voy a citar un claro ejemplo. Miren, usted llega a los extranjeros, llegan al aeropuerto de Cuba y lo primero que hacen muchas personas, porque lo he visto, destapan su cerveza y en pleno aeropuerto en la calle tomando la cerveza y se van. Aquí en México eso no se puede hacer. Más aún en el estado donde vivo, hay gente que ha venido, por ejemplo, extranjeros que no toleran el calor, se quitan la camisa en la Plaza Grande, sacan su cerveza y acabaron detenidos y se los llevaron arrestados por 12 horas. ¿Por qué? Porque obviamente las costumbres son completamente diferentes, ¿no? Hay lugares donde no se puede fumar, hay gente que a lo mejor acostumbra a consumir productos que no son permitidos en todos los países y aquí vienen queriendo hacer lo mismo y eso no es propio. Desde cómo vestirse, de cómo andar, a qué horarios estar en la calle, qué horarios no estar, qué lugares visitar, qué lugares no. Entonces, a veces pienso también que uno como extranjero pues se somete, ¿verdad?, a ciertas detenciones que pues no tendría por qué ir, porque si les han dicho no vais a esos lugares porque son lugares como que un poquito, peligrosos, o de repente tú empiezas como que a ejercer algún tipo de derecho siendo extranjero y te encuentras, con el debido respeto lo digo, con algún oficial de policía que no ve más allá de su ley, en que es su propia conciencia. Entonces va a estar difícil discutir con una persona que no tiene, sentido común, que no tiene, y son autoridades, pero pues eso pasa aquí y en China, ¿no? O sea, por decirlo, bueno, no sé si en China pase, no sé si en China pase, pero sí en varios lugares sí lidiar con la policía
es muy complicado, entonces mejor es decirle sí oficial, ajá oficial, sí disculpe oficial, sí aquí tiene mi licencia, sí revise lo que usted quiera, total, siempre dice un dicho que el que nada debe, nada teme, o el que nada teme, nada debe, no sé, recuerdo cómo va ese dicho, pero pues ahí estamos. Bueno, quería hacer este videito así de sencillo sobre el estándar mínimo de derechos a los que tú tienes derecho, valga la expresión, cuando estés en el extranjero, en un lugar que no es tu país. Siempre exige que la autoridad respete y sobre todo salvaguarde tu vida, a que no te detengan arbitrariamente, a que tengas libre acceso a los tribunales, a que no seas torturado y a que se te respeten los derechos civiles básicos. ¿Ok? Bueno, sígueme en este canal. Muchas gracias por la información. De verdad estoy agradecidísimo con todos los mensajes que me llegan. Hemos estado descansando la semana pasada. No hemos subido video porque hemos tenido trabajo en la oficina, ¿no? Pero pues ahí estamos con todo. Muchísimas gracias y estate pendiente de otro video para poder informarte.